con el tema del mercado asegurador 2019, después de varios intentos aquí en mi casa de intentar grabarles este pequeño video. Vamos a tocar dos temas, el mercado asegurador y la legislación vigente para el 2019. La información que pueden encontrar en la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas es muy relevante, sobre todo en su publicación trimestral que hace en el Boletín de Análisis Sectorial. Cada trimestre, es decir, cada 3 meses, cada marzo, junio y cada junio, julio, agosto, septiembre y diciembre, la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas recolecta información de todas las aseguradoras y publica cómo está el sector. Obviamente con cierto desfase, marzo lo publica como por abril, mediados de mayo, y diciembre pues lo publica como por enero o febrero del siguiente año, con la información completa de todo el año, porque va acumulando año con año la información, es decir, al primer trimestre pues va solamente lo que va del año, y si ya quieren saber el año completo se tienen que esperar hasta diciembre, y eso está en una liga que les dejé por ahí. Entonces vamos a empezar con el boletín, en resumen del boletín de análisis sectorial. Miren, el mercado asegurador al 31 de diciembre del 2019 es el mercado de seguros y fianzas, porque acuérdense que es la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas, entonces hace el análisis de los dos mercados. Había 112 instituciones dentro de estos dos ramos, seguros y fianzas. Había solamente 101, digo solamente porque pues en realidad representa 10 veces más, casi, de los seguros y solamente 11 instituciones de fianzas. El tema de los seguros son bastantes compañías las que lo operan. Y bueno, al finalizar el cuarto trimestre del 2019, 14 compañías tenían autorización para operar de forma exclusiva vida. ¿Se acuerdan que teníamos en la semana pasada las clasificaciones vida, no vida, personas, no personas? Bueno, 14 compañías operan de forma exclusiva vida. 62 operan seguros de no vida. ¿Se acuerdan? No vida es todo lo que no tenga que ver con vida, o sea, daños. E incluso también la parte de gastos médicos de accidentes y enfermedades. Y 36 podían operar de forma combinada seguros de vida y no vida. Estos se les llaman empresas multiramo. Por ejemplo, MetLife solamente opera vida, ¿no? Seguros Monterrey New York Life solamente opera vida. Qualitas solamente opera no vida. Y por ejemplo, GNP y AXA son empresas multiramo, operan vida y no vida, tanto autos, daños, accidentes y enfermedades y seguros de vida. Es importante porque dependiendo de las autorizaciones que tengan, son los tipos de seguros que pueden comercializar. Después, al concluir el cuarto trimestre del 2018, esto hay que revisarlo, esto es 2019, y lo revisan por favor, y ustedes me dicen ahí en sus comentarios, en sus tareas, cuánto, si es 2008, 2018, 2019, el total de las primas emitidas por el mercado asegurador y afianzador fue de 603,000, casi 604,000 millones de pesos, y de los cuales casi el 100%, o sea, el 98.2%, fue respecto al seguro directo, mientras que el 1.8% restante fueron primas tomadas en reaseguro. Seguro directo quiere decir que son primas directas, lo que las personas o las empresas, como ustedes ya saben que pueden comprar seguros, les están pagando a las aseguradoras. Y el 1.8 lo toman de reaseguro, que otras empresas aseguradoras les piden que les aseguren sus riesgos. Aquí el seguro directo es el seguro entre la aseguradora y un contratante, que no es una aseguradora. Y el reaseguro, vamos a ver más adelante, que siempre tiene que ver entre dos aseguradoras que comparten el riesgo. Una aseguradora asegurando a otra es el tema del reaseguro. Entonces, es muchísimo el dinero que entra. Si ustedes revisan cuánto equivale del PIB, anda por el 2.3, 2.4% del PIB. Es muchísimo dinero, 603,000 millones de pesos. Ok, de esos 603,000 millones de pesos, vamos a ver que 592,000, aquí se pierden un poquito el dato. De todas maneras, les voy a pedir que ustedes revisen cuánto es en el documento de la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas para que complementen en su tarea con estas tablas a cuánto equivale. 592,000 millones de pesos y aquí sumando tanto seguros y fianzas.
Pero ¿cuánto equivale a la operación de vida? El 41%. La mayor parte de la operación de los seguros se enfoca en vida. ¿Por qué? Porque es el ramo más rentable. Es donde deja más ganancias. Y bueno, accidentes y enfermedades son 92,000. Y si pudiéramos desglosar esto, lo que más tiene es gastos médicos mayores. El ramo de salud y el ramo también de accidentes personales no son tan abundantes como dentro de el de gastos médicos. Y daños, bueno, pues daños es autos, lo que más, ¿no? Entonces, 219,000, 115,000 son lo que representa el tema de autos dentro de daños. Daños sin autos y caución es un tipo de fianzas dentro del mercado asegurador. Aquí viene el crecimiento. Las primas crecieron un 7.9%. Les voy a pedir que ustedes revisen si coincide este dato con el de 2018 o es el de 2019. ¿Sale? Bueno, aquí viene 2019 versus 2018. Y nos dice cuánto es de vida, que ya habíamos visto que era el 41%, y cuánto es de accidentes y enfermedades, el 15.6%. Y daños sin autos 17.6. Entonces, nada más como para corroborar esta información debe de ser a 2019, porque coincide, ¿no? 41, 17.6, etcétera. Entonces, nada más ayúdenme a revisar y a entender por qué aquí son 592 y acá decía que eran 603,000. Por ahí se está perdiendo algo. Y les voy a pedir que ustedes me ayuden a revisar en el boletín de análisis sectorial, que también les dejé ahí en sus documentos para esta sección. Otra vez aquí se vuelve a ver que lo más relevante es vida. Creció un poquito con respecto a 2018. ¿Qué es lo que más decreció? Bueno, pues por ejemplo, autos decreció un poquito. Autos traíamos 20.6 en 2018 y ahora un 19.4% de la cartera. Daños sin autos aumentó de 16 a 17.6. Y accidentes y enfermedades disminuyó un poquito de 16% al 15.6%. Esto es de la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas, lo van a encontrar en su boletín. Para medir cuán bien distribuido, si hay índices de monopolio o si hay un libre mercado en un tipo de competencia, se usa mucho el índice de Herfindahl. El índice de Herfindahl es una medición empleada en el estudio económico que se centra en los niveles de concentración existentes en los mercados, es decir, el número de empresas que operan en los mismos y su capacidad de poder o de control en ellos. O sea, un monopolio. Revisa si hay índices de monopolio. Cuanto mayor sea el índice, mayor el nivel de concentración encontraremos y mayor poder de mercado de las empresas operantes. Por el contrario, a medida que se aproxime al cero, nos encontraremos con mercados menos concentrados y, por lo tanto, con mayor número de empresas operantes y menor nivel de influencia. Está por demás decir que el mercado asegurador seguramente tiene un índice muy bajo, porque ya vimos que son más de 100 empresas operando, pero vamos a revisarlo. Este índice se calcula con esta fórmula, sumando los cuadrados de las cuotas de mercado de las empresas de un determinado sector de mercado, y matemáticamente se expresa mediante la siguiente fórmula, donde S es la cuota de mercado expresado como un porcentaje de la empresa I. Por ejemplo, en el mercado de ventas de bicicletas en Madrid tenemos 10 empresas, las cuales comparten idénticas cuotas de mercado, es decir, cuotas del 10%. Agarro cada 10%, 0.1 lo elevo al cuadrado, más 0.1 lo elevo al cuadrado. Esto 10 veces. Y al final, la suma de todo esto me va a dar 0.1, que es cercano a 0. Quiere decir que mi índice de Herfindahl me indica que la concentración en mi mercado está en 0.1, no hay tanto control. ¿Qué pasa con las empresas aquí aseguradoras en México? Bueno, vamos a ver que las 5 más grandes a diciembre del 2019, en primer lugar está Grupo Nacional Provincial, antes estaba MetLife México, pero con la pérdida del seguro de gastos médicos para los empleados públicos, pues bajó, pues no muchísimo, sí muchísimo, miren, bajó MetLife
traía 11.6 del mercado y bajó hasta 9.3. Y esto, pues obviamente lo aprovecha Grupo Nacional Provincial y se coloca en el primer lugar, subiendo su cuota de mercado, no tanto, pero sí la sube un 0.2%, ¿no? Mientras que MetLife la pierde en un 2.3%. BBVA Bancomer está en tercer lugar y eso es de reconocer en el sentido de que este es un banco en general, pero estos bancos aprovechan pues su cartera para vender seguros. Y otro banco, Citibanamex. Y desplazando hasta quinto lugar a AXA, que AXA antes estaba en tercer lugar. Y miren, perdiendo mercado AXA. Entonces, estas son las empresas más importantes a 2019, hablando en términos de recolección de primas. Vamos a ver ahora sí el índice de Herfindahl. El índice de Herfindahl, por ejemplo, para las afianzadoras anda en un 14.8, nos habla de una concentración pues, del 14.8, ¿no? Sin embargo, para la parte de seguros anda en 5.3%. Y ya combinando los dos anda en un 5.5%. Habla de que es un mercado competitivo. Bueno, los resultados, esto es importante. Las primas que se venden, las primas y que retengo, porque algunas les doy en reaseguro, para 2019 fueron 491,000 millones de pesos. Las cifras están en millones de pesos. Entonces, hubo un crecimiento de las primas del 5.6%. Lo que es importante es que es mi estado de resultados del mercado asegurador. Entonces, estas son como mis ingresos directos, mis ventas. Tengo que considerar aquí los incrementos en reserva, porque esto es lo que va a disminuir, obviamente, mis primas, el concepto de mis ventas, porque eso lo tengo que mantener como en una bolsa para cubrir riesgos. Tengo que restarle mi costo de adquisición y el costo de siniestralidad, porque el costo de siniestralidad es algo que tengo que tener siempre presente, que va a ser como mi mayor desembolso. Si se fijan, de 452,000 que recibí, tuve que desembolsar 273,000. Ahí es donde tengo mi mayor desembolso. En 2018 y en 2019 fueron 309,000 millones lo que tuve que desembolsar. Esto me va dando utilidades técnicas. Por ejemplo, en 2018 22,000 millones y en 2019 16,000 millones. O sea, bajó mi utilidad técnica de un año a otro. Y luego tengo que de todas maneras irle restando, por ejemplo, el incremento de las reservas. Tengo que ir revisando cada año cómo están mis reservas para poder enfrentar mis riesgos. Esto me da un resultado de operación análogas y luego le tengo que quitar todavía mis gastos netos, mis gastos de operación. Y eso me da utilidades de operación. Si se fijan, las utilidades de operación en los seguros es muy común que sean utilidades negativas, muy negativas. ¿Qué le ayuda a los seguros? El producto financiero. Todo lo que invierte, todo lo que le llega de primas lo invierte. Y si se fijan, es muchísimo lo que gana en inversión, muchísimo lo que gana en 2019, mucho más que, por ejemplo, en 2018. Entonces, eso hace que mi utilidad antes de impuestos se quede positiva y obviamente cuando le quito impuestos, pues sigue quedando aquí positiva hasta llegar a 58,000 millones en 2019. Si se fijan, en 2018 tenía 48,000 millones y en 2019 58,000, un incremento del 16.7%. Pero ese incremento realmente es por el producto financiero, porque en mi utilidad técnica estuve incluso mucho más bajo resultado que en 2018 y no se diga en mi utilidad de operación. O sea, tuve pérdidas, pero las logro recuperar sobre todo por el producto financiero, que son las inversiones. Bueno, ¿y cómo está mi balance general? Bueno, en pasivo y capital, ustedes saben que para hacer la igualdad o la ecuación contable básica es que mi pasivo más mi capital es igual a mi activo, ¿no? Entonces, bueno, en activo, aquí pueden ustedes ir viendo cómo se distribuyen los activos y el pasivo y el capital. Por ejemplo, de este lado dice, al cierre del 2019, el 77% de los activos totales, a esto, corresponde a inversiones, lo que decíamos. Casi todo lo que tengo lo invierto. Seguidos de deudores, del 10.7%, reaseguradores y reafianzadores y otros activos, con el 10.7, el 6.1 y el 6.1 respectivamente. Aquí estamos hablando de los dos mercados, ¿no? Del afianzador y el asegurador. Aún así podemos deducir que la mayor parte de mi activo está en inversiones. Y en el pasivo,
las reservas técnicas son lo que me ocupan lo más. ¿Por qué? Porque las reservas es lo que ocupo para garantizar que yo tengo mi solvencia financiera para enfrentar mis compromisos adquiridos. Entonces, mucho del dinero que tengo como pasivo lo tengo que usar para reservas, porque en algún momento me pueden hacer reclamaciones y yo tengo que tener el dinero para poder enfrentarlas. Entonces, el capital contable corresponde al 14%. Está lo que tienen los socios capitalistas, ¿no? Pero entonces, si tengo tanto en reservas y tanto en inversiones, ¿cómo se componen estos dos rubros? Vamos a verlo. Por ejemplo, reservas técnicas. Las reservas técnicas se dividen en este pastel. Tengo que ver que todo lo que tengo en las reservas técnicas del mercado sumaron 1.296.000 millones de pesos, registrando un incremento del 5.42 en términos del 2018. Destaca la participación de las reservas de riesgos en curso con un 84%. Son las reservas que tengo para enfrentar mis riesgos en este año, ¿no? Tengo que tener una reserva de riesgos catastróficos por si algo catastrófico sucede, yo pueda poder enfrentarlo. La reserva de contingencia, las reservas de seguros especializados, y reservas de obligaciones pendientes por cumplir. Si se fijan, las más grandes son esta y esta. Las reservas de riesgos por cumplir son los que no me han reclamado, que el año pasado tuvieron alguna contingencia, algún siniestro, pero no me la han reclamado. Yo tengo que tener reservas para tener ahí la posibilidad de pagarles. Y las reservas de riesgos en curso son las que se van erogando en el transcurso del año. Entonces, estos son los más importantes reservas. Y bueno, aquí están las reservas técnicas, ¿no? Las reservas de riesgos en curso, cómo se van haciendo la composición, las reservas de fianzas, aquí también están, la evaluación, las reservas por obligaciones pendientes por cumplir, por siniestros y vencimientos, etcétera, hasta completar lo que son las reservas técnicas. Esto es importante en el área técnica, tenerlo siempre. Un actuario se dedica a ver que la prima sea suficiente para poder hacer una reserva suficiente y poder garantizar que se puedan cumplir siempre los compromisos. La parte técnica de los seguros están los actuarios haciendo todos estos cálculos con temas estadísticos para poder tener suficiencia. Esos son los principales trabajos de un actuario en unas aseguradoras. El poder calcular una prima suficiente y el cálculo de reservas constante. Y las inversiones, que esto es más de los financieros y que a ustedes les puede interesar más. Lo vimos en la clase de finanzas bursátiles el semestre pasado, ¿se acuerdan? ¿Cómo se hace la composición de las inversiones? Bueno, pues ustedes vieron que eran los reportos. Bueno, pues aquí el 13% son reportos. Hay préstamos en las inversiones de las aseguradoras del 2.2%. Hay inversiones en inmobiliaria, ¿se acuerdan? Que los famosos, ¿cómo eran? Los CFDCs. Eran para empresas inmobiliarias y el 95% está en valores y de derivados. Vamos a ver este 95% cómo se compone. Miren, en general, todo lo que tienen invertido está en, no todo, ¿no? Pero la mayor parte, el 65% está en gubernamentales. Todo lo que es CETES, todo lo que es bondes, todo lo que tenga que ver con valores gubernamentales, ahí es donde más invierten las aseguradoras, porque son de bajo riesgo. También están en renta variable y tasa fija, un 30%, lo que vimos, ¿no? Los bonos, bueno, no son bonos, ¿cómo se llaman? Los pagarés bancarios. Y también hay alguna inversión en el extranjero y derivados, que es una materia que yo estoy dando ahorita y que probablemente la lleven en octavo semestre conmigo o con quien sea, van a ver cómo se componen los derivados, pero ustedes ya vieron también en finanzas bursátiles que son futuros y opciones, y es el mercado regulado dentro de una bolsa de valores, que en México es MEXTR. Pero es muy poquito lo que tienen ahí invertido porque es un mercado de alto riesgo. Y aquí ustedes, como financieros, ayudan a diversificar la cartera de las aseguradoras para garantizar la suficiencia de las primas, la suficiencia, perdón, de las reservas y la utilidad de la compañía. El marco legal. El marco legal, vamos a ver que está casi todo en la Ley de Instituciones de Seguros y Fianzas. Y esta, la Secretaría, o sea, la Secretaría será el órgano
competente para interpretar la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, aplicar y resolver para efectos administrativos lo relacionado con los preceptos de esta ley. Para estos efectos podrá solicitar, cuando así se estime conveniente, la opinión de la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas, el Banco de México o de algún otro organismo o dependencia en razón de la naturaleza de los casos que lo ameriten. Entonces, la Ley de Instituciones de Seguros y Fianzas es la que regula. Aquí les pongo aquí algunas leyes interesantes, bueno, dentro de esta ley. Los artículos, en el artículo 25 van a encontrar cómo están los ramos, los que ya vimos: vida, accidentes y enfermedades y daños, y accidentes y enfermedades desglosado en accidentes personales, gastos médicos y salud. Y daños en todos estos, ¿no? Responsabilidad civil, marítimo, incendio, agrícola, automóviles, crédito, caución, crédito a la vivienda, garantías, riesgos catastróficos diversos, etcétera. Y luego el artículo 26, que nos habla de cómo pueden operar los ramos. No me voy a detener mucho. El artículo 27 sigue hablando de el tema de pensiones, accidentes personales. Ahí ustedes quiero que le echen un ojito cuando entren a este tema, porque es interesante que, por ejemplo, el ramo de gastos médicos, los contratos de seguros tienen un objeto por cubrir, lo que ya habíamos visto, un interés asegurable bien concreto. Aquí sigue hablando de, por ejemplo, el ramo de salud, cuál es el objeto de la prestación, cuál es para el ramo de responsabilidad civil, etc. Y bueno, tiene varios títulos esta ley. El primero habla de las disposiciones preliminares, nos habla, por ejemplo, de cómo deben de operar los ramos de seguros. Y luego tiene el título tercero, que ahí yo no lo encontré mucho relevante para compartirles. Tienen diversos capítulos, el título cuarto, el título capítulos para esta ley. El título quinto, por ejemplo, nos habla de cómo es el funcionamiento, operación y normas prudenciales. Dentro de esta ley nos habla de todas las normas para su funcionamiento, de los productos de seguros y de fianzas, y los comunes, y luego las reservas técnicas, cómo se deben de hacer, el requerimiento de capital de solvencia, que eso es algo muy importante, la solvencia, los fondos propios admisibles, la solvencia dinámica, las inversiones, el reaseguro y refianzamiento y la contratación de servicios de terceros. La ley nos va a ir diciendo exactamente qué es lo que se tiene que hacer, procedimientos en los seguros, incluso nos va a hablar de, ¿cómo se llama? Cuando te sancionan, sanciones en los seguros, cuando hay incumplimientos en los estados financieros y la regulación de la información, todo eso lo van a encontrar en esta ley, ¿no? En la revocación, cuando se revoca alguna institución para trabajar en el mercado, y tiene muchísimos títulos, por ejemplo, en caso de infracciones, en caso de delitos, qué hacer, y la circular única de seguros, que es una regulación secundaria que instrumenta la operatividad de la nueva ley de instituciones de seguros. Esta ley de instituciones de seguros y fianzas fue promulgada en el 2013 y entró en vigor hasta el 2015. Y junto con el reglamento, la implementación de los aspectos cuantitativos concluyeron hasta el 31 de diciembre del 2015. Todo esto se da en el marco del proceso de reforma y modernización que está a nivel mundial del sistema financiero, y el mexicano está incluido ahí, que es la más grande para los sectores aseguradores y afianzadores en los últimos 25 años. Todo el tema de Solvencia II es súper importante a nivel mundial porque se tiene que garantizar que todas las empresas que tengan compromisos con clientes financieros puedan enfrentar esos compromisos. Y entonces hay un tema de solvencia II a nivel mundial, es una regulación a nivel internacional que tenemos que cumplir. Entonces, con esta presentación estaríamos cumpliendo los temas de cómo está el mercado asegurador actualmente en México y cuál es su marco legal, ¿sale? Va a haber un cuestionario por ahí en el aula virtual para que lo puedan hacer. Lo han hecho muy bien, y también va a haber por ahí una tareita haciendo un resumen de esto y de las lecturas que dejamos, ¿sale? Entonces, pues sería todo por ahora y los invito a que lean la información que les dejé, ¿sale?